Cada día, millones de hombres firman un contrato que nunca leerán. Un contrato que, con el tiempo, terminará destruyéndolo. Ese contrato se llama matrimonio. Y detrás de la fachada de amor y felicidad, las estadísticas cuentan otra historia. Divorcios que dejan a hombres sin la mitad de lo que construyeron en una vida entera. Padres que, de un día para otro, se ven alejados de sus propios hijos, tratados como visitantes ocasionales. Hombres que comienzan fuertes, llenos de sueños, pero terminan quebrados, agotados y sin identidad. Y lo más cruel, ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto. En este video, voy a mostrarte por qué el matrimonio moderno se ha convertido en una trampa silenciosa, construida pieza por pieza para consumir al hombre en silencio hasta que sea demasiado tarde. Voy a revelar cuáles son los mecanismos que transforman esta institución en un juego desequilibrado, y cómo puedes proteger reuniendo antes de que la misma historia se repita contigo. Pero presta atención, pocos hombres tienen el valor de escuchar esto hasta el final, porque lo que voy a mostrarte aquí no es bonito, no es romántico, y va en contra de todo lo que la sociedad, la cultura y hasta tu familia siempre te han dicho. Si eres uno de los pocos que permanecerá hasta el final, verás lo que millones de hombres aún se niegan a ver. Entonces, deja aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video y compártelo con ese amigo que necesita escuchar esta verdad. Durante siglos, nos han enseñado a creer que el matrimonio es sinónimo de estabilidad, de amor eterno y de felicidad garantizada. Desde niños, crecemos rodeados de películas, telenovelas, canciones y hasta sermones religiosos que repiten la misma idea: encontrar a la persona indicada, subir al altar y vivir felices para siempre. Pero ese es precisamente el mayor error que un hombre puede cometer: creer que el matrimonio es sobre sentimientos. La realidad es que el matrimonio moderno no es una declaración de amor, es un contrato jurídico, un contrato que tiene más fuerza que cualquier palabra dicha en el altar, más impacto que cualquier promesa de fidelidad. Los medios y la cultura popular han transformado este contrato en un espectáculo romántico. La religión lo ha consagrado como algo sagrado e incuestionable, y la sociedad ha impuesto al hombre que su identidad, su honor y hasta su virilidad dependen de casarse, proveer y sostener. Pero detrás de las flores, el vestido blanco y las fotos sonrientes, existe una estructura que no tiene nada de romántica. Cláusulas legales, responsabilidades financieras y consecuencias pesadas que casi nunca se le muestran al hombre antes de que firme. Él cree que está sellando amor, pero en la práctica está entrando en una relación jurídica de la cual difícilmente podrá salir sin perder mucho. Para entender cuánto ha cambiado el matrimonio, basta con mirar a la Roma antigua. Allí, la institución era clara. El padre de familia tenía el patria potestas, es decir, poder absoluto sobre esposa e hijos. El matrimonio era un arreglo social y político, y todos lo sabían. No había ilusiones de romantismo o de igualdad, era un pacto de autoridad. Hoy, el escenario es el opuesto. La ley moderna ha retirado prácticamente todo el poder del hombre dentro del matrimonio. La misma institución que alguna vez fue un instrumento de organización familiar y social, ahora se ha transformado en una herramienta jurídica que protege principalmente a la mujer en caso de ruptura. El mito del matrimonio como unión de almas sobrevive solo en la propaganda cultural, pero, en la práctica, es una relación económica regulada por el Estado. Se trata de división de bienes, custodia de hijos, pensión alimenticia y obligaciones legales. El amor puede estar presente al inicio, pero es irrelevante frente a las consecuencias jurídicas. Mientras el hombre cree que está viviendo una historia de amor eterno, en realidad está firmando un contrato de riesgo. Y lo más peligroso es que casi nadie lo advierte de esto. Ni la familia, ni la escuela, ni la religión. Todos alimentan el mito porque mantiene la maquinaria social funcionando. Y el precio de esta ilusión recae, casi siempre, sobre el hombre. Para entender el matrimonio moderno, necesitamos dar un paso atrás y mirar la psicología evolutiva. Desde los albores de la humanidad, la mujer enfrentaba un desafío biológico inmenso: gestar y criar hijos en un entorno hostil, sin garantías de supervivencia. Por eso, su mente evolucionó para buscar siempre al hombre que pudiera ofrecer los mejores genes y, al mismo tiempo, los mayores recursos de protección y sustento. Este instinto natural es conocido como hipergamia, la tendencia a buscar parejas consideradas superiores en estatus, fuerza o capacidad de proveer. El psicólogo David Buss, referencia mundial en estudios sobre elección de parejas,
demostró que este comportamiento no es cultural, sino biológico. En sus investigaciones, descubrió que las mujeres, en diferentes países y culturas, valoran consistentemente el estatus social, la ambición y los recursos al elegir a un hombre. Mientras los hombres priorizan la juventud y la belleza, señales de fertilidad, las mujeres priorizan seguridad y provisión. Es la naturaleza hablando más alto. El problema surge cuando el hombre moderno cree que el amor de ella es incondicional. Él piensa, ahora que estamos casados, ella me amará para siempre, independientemente de lo que haga. Pero ese pensamiento ignora miles de años de programación biológica. El instinto femenino no desaparece con el anillo en el dedo. Incluso dentro del matrimonio, la mujer sigue evaluando si ese hombre aún representa lo mejor que ella puede conseguir. Ese filtro interno nunca se apaga. El contrato puede estar firmado, pero la selección sigue ocurriendo en silencio. Y aquí entra un punto crucial que pocos hombres comprenden. Incluso casada, la mujer no deja de probar el valor de su pareja. Estas pequeñas pruebas, muchas veces sutiles, son conocidas popularmente como shit test. Pueden venir en forma de provocaciones, desafíos verbales o actitudes que buscan verificar si el hombre aún mantiene la postura de liderazgo, confianza y autoridad. Cuando el hombre se acomoda, se descuida físicamente, pierde ambición, deja de liderar. Estas pruebas comienzan a aumentar en frecuencia e intensidad. No es que ella lo haga por maldad, es un mecanismo inconsciente, un radar evolutivo en acción. La mujer necesita confirmar si aún está con la mejor pareja posible o si, en términos de estatus y valor, él ha caído de posición. Lo que muchos hombres no perciben es que, al fallar en estas pruebas, no solo pierden puntos momentáneos, pierden respeto. Y cuando el respeto se acaba, el amor rápidamente se transforma en frialdad, críticas constantes y, en muchos casos, desprecio. Este ciclo es devastador porque el hombre, ilusionado por la idea de amor eterno, no entiende qué está pasando. Él cree que el problema es la falta de cariño o comunicación, cuando en realidad lo que está en juego es el instinto hipergámico que siempre busca lo mejor. El hombre que se acomoda dentro de la relación le da a la mujer la certeza de que ella podría encontrar a alguien más fuerte, más ambicioso o más confiado. Es en ese momento que el matrimonio comienza a desmoronarse, no por falta de amor, sino porque la naturaleza no perdona la estagnación masculina. Pocos hombres se dan cuenta de que, al firmar un acta de matrimonio, también están firmando un contrato invisible, impuesto por el Estado, que raramente juega a su favor. Mientras que en el imaginario popular el matrimonio es visto como una unión de amor y compañerismo, en la práctica, está sostenido por una red de leyes que coloca al hombre en una posición de riesgo permanente. Empecemos por el divorcio. Estadísticas internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido y hasta Brasil muestran que la mayoría de los pedidos de separación provienen de las mujeres. En algunos lugares, más del 70% de los divorcios son iniciados por ellas. Esto ya indica que, en la dinámica moderna, quien más se beneficia de la ruptura tiene mayores incentivos para romper. Y cuando el divorcio ocurre, el juego de poder se revela. En gran parte de los sistemas legales, hay una división de bienes adquiridos durante el matrimonio, independientemente de quién trabajó más o quién contribuyó financieramente de manera predominante. El hombre que construyó patrimonio incluso antes de casarse puede verlo diluido o incluso confiscado si se mezcló con los bienes de la vida conyugal. Además, entra en escena el fantasma de la pensión alimenticia. El objetivo de la ley, en teoría, es garantizar que los hijos no queden desamparados. En la práctica, lo que se observa es un peso financiero continuo que recae casi siempre sobre el hombre, transformándolo en un proveedor legal obligatorio, incluso después de la disolución de la relación. Esto significa que, incluso sin amor, sin unión y hasta sin convivencia, el hombre sigue atado al papel de proveedor financiero. Esta realidad crea una paradoja cruel. Dentro del matrimonio, el hombre se esfuerza por ser el sostén de la familia. Fuera de él, sigue obligado a sostener, incluso cuando pierde derechos fundamentales como la convivencia plena con sus hijos. Es como si el contrato legal tuviera menos que ver con amor y más con responsabilidad unilateral. Otro punto sensible en este contrato invisible es la custodia de los hijos. En muchos países, incluido Brasil, la custodia compartida existe en teoría, pero en la práctica, la madre sigue siendo vista como la principal cuidadora. Esto significa que, tras el divorcio, el padre frecuentemente se ve reducido a un visitante quincenal, mientras sigue pagando pensión en valores que comprometen gran parte de sus ingresos. Él,
asume la responsabilidad financiera completa, pero no tiene la misma autoridad o presencia en el día a día de la vida de sus hijos. El resultado es devastador. Hombres que trabajan para sostener, pero que son privados de ejercer plenamente el papel de padre. Muchos describen la sensación de ser transformados en bancos ambulantes, útiles solo mientras producen y pagan. Es un desequilibrio que mina no solo la figura masculina, sino también la estructura emocional de los hijos, que crecen sin la presencia continua de la figura paterna. Para entender mejor este escenario, imagina el matrimonio moderno como un juego de mesa. Dos jugadores se sientan a competir, pero solo uno de ellos tiene el poder de cambiar las reglas en cualquier momento, sin aviso. El hombre entra pensando que está jugando con reglas de amor, compromiso y compañerismo, pero, en el instante en que la otra parte decide salir del juego, él descubre que el tablero está controlado por el Estado y que las reglas cambiaron en su contra. Ahora, poco importa el esfuerzo que dedicó, el patrimonio que construyó o la energía que invirtió. El resultado ya está definido. Esta metáfora revela el peso de la vulnerabilidad masculina en el matrimonio moderno. Mientras la mujer tiene el poder de iniciar el divorcio y aún mantener beneficios legales y financieros, el hombre permanece atado a un contrato en el que no tiene voz. No puede simplemente desvincularse del papel de proveedor. El vínculo legal lo transforma en responsable eterno, incluso sin más vínculo afectivo. Por eso, comprender este contrato invisible es esencial para cualquier hombre antes de entrar en un matrimonio, porque en el fondo, no se trata solo de amor, sino de entender que, en caso de ruptura, todo el sistema se vuelve contra él. Durante siglos, el matrimonio fue visto como el ápice de la vida masculina. El hombre se casaba, formaba una familia y asumía su papel como proveedor. Pero lo que casi nunca se cuestiona es el costo invisible de este papel, la explotación directa de la energía masculina. Estudios globales muestran que los hombres casados trabajan, en promedio, de 7 a 10 horas más por semana que los hombres solteros. No por ambición personal, sino por la presión silenciosa de sostener un hogar que, muchas veces, ni siquiera le pertenece íntegramente en términos legales. El ciclo es cruel. Más horas de trabajo significan menos tiempo de descanso, menos tiempo para pasatiempos, menos convivencia social. El hombre se transforma en una máquina de producción. Su valor deja de estar en quién es y pasa a estar en cuánto puede ofrecer. Es como si la masculinidad hubiera sido reducida a un recibo. Pagar alquiler, pagar escuela, pagar supermercado. Mientras tanto, sus propias necesidades emocionales y físicas quedan sofocadas. Y aquí entra un punto alarmante. Investigaciones médicas indican que los hombres casados presentan niveles de testosterona más bajos que los solteros. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona al estrés continuo y a la rutina agotadora liberando más cortisol, la hormona del estrés, que reduce la producción de testosterona. Resultado: menos energía vital, menos deseo sexual, menos motivación para buscar nuevos desafíos. El hombre literalmente se consume por dentro. Esta transacción implícita, ofrecer seguridad financiera a cambio de lealtad y estabilidad emocional, ya no funciona en el siglo XXI. Antes, la mujer dependía del proveedor. Hoy, ella tiene libertad financiera, leyes a su favor y un sistema que la respalda. El hombre, por otro lado, sigue atrapado en el guión antiguo. Trabaja hasta agotarse para sostener una promesa que ya no es recíproca. Imagina un león en su hábitat natural. Él caza, defiende el territorio, protege a su prole. Pero ahora, imagina a ese mismo león atrapado en una jaula, obligado a correr en una rueda infinita, sin descansar nunca. Esa es la metáfora perfecta para el hombre en el matrimonio moderno. Un depredador transformado en obrero. Investigaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que los hombres casados reportan mayores índices de ansiedad, depresión y enfermedades cardiovasculares que los solteros. La rutina de trabajo excesivo, la presión financiera y la constante sensación de ser menos valorado agotan su vitalidad. Es lo que llamo el cansancio invisible. Miras al hombre casado de 40 o 50 años y ves en sus ojos la llama apagada, el brillo perdido. Y lo más perverso es que este sistema fue diseñado para ser unilateral. La promesa de seguridad a cambio de lealtad colapsó. Hoy, mientras el hombre sigue sacrificándose para sostener a la familia, la mujer no se siente obligada a mantener la lealtad. Lo que muestran los datos es brutal. En muchos países, más del 70% de los pedidos de divorcio son iniciados por mujeres. Es decir,
Incluso después de años de esfuerzo y sacrificio, el hombre no tiene garantía alguna de que su inversión emocional y financiera será reconocida. El precio de este modelo es la pérdida de la energía masculina, menos fuerza física, menos ambición, menos salud. A cambio, ¿qué recibe? Una relación inestable, riesgos jurídicos constantes y la sensación de estar siempre en deuda, nunca siendo suficiente. Al final, el matrimonio moderno no es solo una unión emocional, es un mecanismo que agota al hombre hasta la última gota de su vitalidad. Uno de los mayores errores que los hombres cometen dentro del matrimonio es confundir paciencia con sumisión. La paciencia es una virtud masculina, es saber observar, esperar el momento adecuado, no reaccionar de forma impulsiva. Pero la sumisión es otra cosa, es bajar la cabeza siempre que hay conflicto, es aceptar ser irrespetado para evitar una discusión, es callar cuando debería imponer límites. Y dentro de la dinámica de poder entre hombre y mujer, cada gesto de sumisión mina su valor a los ojos de ella. Otro error fatal es creer que ceder siempre mantiene la paz. Esa es una ilusión. En la práctica, ocurre lo contrario. Cada vez que cedes en algo importante, tu pareja internaliza que puede empujar los límites un poco más. Es como una prueba de resistencia. Primero ella ironiza un comentario tuyo. Luego, hace una comparación con otro hombre. Después, presiona por decisiones financieras que no te favorecen. Si cedes 1, 2, 3 veces, el mensaje es claro. Tú no eres el líder de esa relación, eres el seguidor. Y recuerda, el respeto no se negocia, se impone. Muchos hombres creen que pueden ganar el respeto de la esposa a través de sacrificios o acuerdos, como si estuvieran en una mesa de negocios. Pero en el terreno de las relaciones, cada vez que renuncias a tu frame para complacer, pierdes autoridad. Y cuando pierdes autoridad, pierdes atracción. No es la paz lo que nace de ahí, sino el desprecio silencioso. El matrimonio moderno no se rompe de la noche a la mañana, se va erosionando poco a poco, siempre que el hombre acepta sarcasmo, acepta críticas públicas, acepta comparaciones, pequeñas señales de manipulación que parecen inofensivas, pero funcionan como termitas, invisibles a primera vista, destruyendo la estructura por dentro. Uno de los errores más letales es ignorar las señales sutiles de manipulación. El sarcasmo, por ejemplo, se vende como broma, pero en realidad es una prueba de estatus. Si lo dejas pasar, confirmas que ella puede disminuir tu imagen sin consecuencia. El desprecio es aún más grave. Cuando ella pone los ojos en blanco, suspira con impaciencia o trata tus opiniones como irrelevantes, está minando tu valor ante ti mismo. Peor aún son las comparaciones. Fulano es más cariñoso. El marido de mi amiga ayuda más en casa. Ese tipo de juego no es inocente. Es una estrategia inconsciente de hipergamia. Es el cerebro de ella preguntando, ¿será que este hombre sigue siendo el mejor que puedo tener? Y aquí está la verdad dura. Cada concesión mina el frame masculino. Frame es la estructura invisible que define quién lidera la relación. Cuando comienzas a ceder en cosas pequeñas, pierdes la capacidad de liderar en las grandes. Es como si un general entregara territorio enemigo en pequeñas porciones, creyendo que eso evitará la guerra. Pero el efecto es el opuesto. El enemigo gana confianza, avanza más, exige más, hasta el día en que no queda nada por defender. El hombre que no entiende esto se transforma en una sombra dentro de su propia casa. Trabaja, paga cuentas, cumple deberes, pero no es respetado, es tolerado. Y la peor sensación que un hombre puede experimentar no es el rechazo directo, sino el desprecio silencioso de quien comparte la cama con él. Por eso, el protocolo es simple. No negocies respeto, imponlo desde la primera señal. Interrumpe sarcasmos, confronta comparaciones, establece límites claros. Si ella aprueba, responde con firmeza, no con explicaciones. Quien controla el frame controla la relación. Quien pierde el frame, lo pierde todo. Si entiendes que el matrimonio moderno es un campo minado, necesitas protocolos de defensa claros. Son como armaduras invisibles que garantizan que, incluso dentro de una institución que juega en tu contra, mantengas poder, respeto y control. Vamos con las reglas. Regla 1. Nunca te cases sin blindaje patrimonial. Esa es la base. Muchos hombres entran en el matrimonio con el corazón abierto, confiando en que el amor será suficiente. ¿Resultado? Pierden la Chongjian System, la mitad de lo que construyeron en meses. La realidad es dura. El amor no es una cláusula jurídica. Por eso, si un hombre decide casarse, debe protegerse legalmente.
separación total de bienes, acuerdos prenupciales o estructuras que blinden el patrimonio familiar. No se trata de desconfianza, sino de estrategia. No entras a un ring sin guantes. ¿Por qué entrarías en una institución legal sin protección? Regla 2. Establece estándares innegociables desde el inicio. Tiempo, libertad, respeto. Estas son las 3 columnas que sostienen la vida de un hombre. Sin tiempo para ti, pierdes energía. Sin libertad, pierdes identidad. Sin respeto, pierdes valor. Por lo tanto, desde el primer momento de la relación, estos estándares deben estar claros. Si ella no puede respetar tu rutina, tus momentos de soledad, tu misión personal, entonces la relación no es viable. Y atención, los estándares no se negocian. Quien negocia estándares, pierde. Estas 2 primeras reglas ya eliminan el 80% de los problemas que destruyen a los hombres en el matrimonio, pero solo funcionan si tienes claridad de frame. No estás en la relación para mendigar amor, sino para compartir tu camino con quien respeta tus condiciones mínimas. Regla 3. El control emocional es tu arma suprema. Quien pierde el control, pierde el juego. Dentro del matrimonio, habrá provocaciones, shit tests y tentativas de manipulación emocional. El hombre común explota, grita, entra en peleas desgastantes. El hombre estratégico usa el silencio. El silencio no es huida, es dominio. Muestra que no eres controlado por su temperamento. Si ella sube el tono, tú lo bajas. Si ella quiere guerra, no das reacción. Ese autocontrol mantiene tu frame intacto y transforma las discusiones en terreno neutral. Regla 4. Mantén un círculo social masculino activo. Otro error común de los hombres casados es aislarse. Abandonan amigos, pasatiempos, conexiones. Se convierten en satélites girando solo alrededor de la esposa y la familia. Este aislamiento debilita tu frame, porque elimina tus fuentes de validación externa y de apoyo masculino. Un hombre necesita hermanos de batalla, amigos, compañeros de entrenamiento, networking. Ese círculo es combustible de estatus y un recordatorio de que tienes una vida propia. Cuanto más conectado con otros hombres de valor, menos vulnerable eres al control psicológico de una sola relación. Regla 5. Nunca cedas al chantaje emocional sin acción correspondiente. El chantaje emocional es la moneda más común en el matrimonio moderno. Si me amaras, harías esto. Si no lo haces, me perderás. Son frases diseñadas para doblegar tu voluntad. La regla es simple. No se responde al chantaje con concesión. Si ella amenaza con irse, déjale la puerta abierta. Si intenta forzar decisiones con gritos, no negocies. Responde a acciones con acciones. Nunca a chantajes con obediencia. Cada vez que cedes, confirmas que tu poder puede ser comprado con lágrimas o amenazas. Estos 5 protocolos forman un escudo masculino. No garantizan que la relación sea perfecta, pero garantizan que nunca serás explotado sin resistencia. El matrimonio moderno puede ser una trampa silenciosa, pero con disciplina, claridad y poder, puedes caminar sobre él sin ser destruido. La filosofía siempre anticipó lo que la experiencia masculina confirma siglos después. Maquiavelo, en El Príncipe, ya decía: quien depende de la buena fe ajena ya está en desventaja. Esta frase resume perfectamente el error central del hombre que entra en el matrimonio moderno creyendo en el para siempre prometido por el amor. Entrega patrimonio, energía, libertad, creyendo que la buena fe de la otra parte será eterna. Pero en términos de poder grown, ese es un error de ingenuidad. El contrato de matrimonio hoy no es un pacto de amor. Es una herramienta jurídica que, en caso de ruptura, protege mucho más a la mujer que al hombre. La fe ciega del hombre se transforma en su propia trampa. Schopenhauer también ya alertaba sobre las ilusiones del amor romántico. Para él, el amor no era más que un instinto de la naturaleza, una estrategia biológica para perpetuar la especie. El hombre que cree que se casará para encontrar paz y plenitud, descubre que, en realidad, entregó su vida a un mecanismo que sirve a un instinto ajeno. Es por eso que tantos hombres relatan un sufrimiento profundo. Lo que parecía ser la solución para la soledad se transforma en una fuente de dolor constante. La metáfora perfecta para el matrimonio moderno es la de la jaula dorada. Por fuera es reluciente, fiestas, anillos, fotos sonrientes, aprobación social. Pero por dentro, el hombre percibe que está atrapado. Cada barra de esa jaula está hecha de obligaciones, cuentas, horarios, concesiones, renuncias. Él mira hacia afuera y ve el mundo, pero ya no puede caminar libremente. Muchos aceptan la jaula porque es bonita, porque da la sensación de seguridad, pero el precio es la libertad.
y sin libertad no hay poder. No es solo filosofía o metáfora. Los casos reales son pruebas vivas. Hombres de enorme éxito, millonarios, actores, atletas, empresarios, caen ante el mismo patrón. El divorcio moderno se ha convertido en una de las formas más rápidas de transferir riqueza de un hombre a una mujer. Piensa en ejemplos famosos de Hollywood o grandes corporaciones. Fortunas de décadas se evaporaron en un tribunal porque un contrato firmado en el apogeo de la pasión no tenía blindaje estratégico. El hombre que construyó imperios descubre, tras el divorcio, que la mitad de todo ahora pertenece a alguien que no trabajó en las madrugadas, que no arriesgó el capital, que no enfrentó a los leones del mercado. Y además de la pérdida material, está la pérdida emocional. Hijos alejados, reputación manchada, sensación de traición. Muchos no soportan el impacto. Hay empresarios que cayeron en depresión severa, atletas que perdieron el enfoque en su carrera, y artistas que nunca recuperaron su brillo tras un divorcio millonario. Esos casos no son excepciones, son recordatorios. El sistema jurídico está diseñado para consumir la energía, el patrimonio y el estatus del hombre que cree que conmigo será diferente. Y, como diría Maquiavelo, el error no está en la malicia del otro, sino en la ingenuidad de confiar sin protegerse. El matrimonio moderno, por lo tanto, debe ser visto como esa jaula dorada, brillante, seductora, pero fatal para quien entra sin conciencia. La filosofía nos alerta, la metáfora nos ilustra y la realidad nos confirma. La única salida es asumir que el respeto y el poder no se piden, se imponen con claridad, estrategia y disciplina. El matrimonio moderno no puede seguir siendo visto como un gesto de amor puro o como un ritual social inofensivo. Es, ante todo, un contrato jurídico y estratégico. Y como todo contrato, favorece a quien tiene la pluma y el sistema detrás. Hoy, ese contrato fue diseñado para poner al hombre en desventaja, transformándolo en proveedor vitalicio incluso después del fin de la relación. Lo que debe quedar grabado en la mente de todo hombre es: entrar en el matrimonio sin protocolos es entrar desarmado en una guerra silenciosa, una guerra que no se anuncia, pero que se revela cuando es demasiado tarde, en el tribunal, en la división de patrimonio, en la alienación de los hijos, en el desgaste emocional que consume años de vida. La cultura, los medios y la religión seguirán repitiendo que casarse es el paso correcto, que es señal de madurez, que la familia viene primero. Pero en la práctica, la mayoría de esos discursos sirven para enmascarar la verdadera asimetría de poder que el hombre enfrenta cuando firma ese contrato sin conciencia. Necesitas entender, no se trata de demonizar a las mujeres o negar el valor de la unión. Se trata de reconocer que en el siglo XXI la institución del matrimonio fue moldeada para funcionar como una trampa, y solo los hombres que tienen claridad, disciplina y estrategia logran pasar por este campo minado sin ser destruidos. Ahora la pregunta es, ¿qué haces con esta información? Si eres inteligente, no la ignoras. Transformas este conocimiento en poder, porque el hombre que entiende las reglas nunca juega como víctima. Entra en cualquier relación sabiendo imponer límites, sabiendo reconocer señales de manipulación, sabiendo cuándo alejarse y, sobre todo, sabiendo proteger su patrimonio, su energía y su respeto. Este video es solo la base. En los próximos, vamos a profundizar en protocolos aún más prácticos. Cómo lidiar con los shit tests sin perder el frame, cómo neutralizar la hipergamia sin desgaste emocional, cómo usar el no contact de forma estratégica, cómo construir un círculo social que te mantenga blindado. Todo eso forma parte de tu armadura. A partir de ahora, tu deber es simple. Nunca más entres en una relación a ciegas. Ve el matrimonio no como un cuento de hadas, sino como un contrato de guerra. Si decides firmar, que sea con plena conciencia de las armas, los riesgos y las reglas, porque solo así permaneces en control. Y recuerda la frase final, que debe resonar como un mantra de protección. Un hombre que entiende las reglas nunca será explotado por el sistema. Ahora aparecerán 2 videos en tu pantalla. Haz clic en uno de ellos y conoce la importancia de